El 8 de marzo se conmemora lo que es el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, quería hacer yo un video dado que es un momento que marca una historia importante en lo que es la historia, yo creo que a nivel internacional, por una gran cantidad de eventos y sucesos que han ocurrido. Y yo lo comento y bueno, en realidad hay personas que uno va conversando generalmente y dice que uno no tiene que como pronunciar una opinión o no tiene que tomar quizás como mayor protagonismo, pero en realidad uno si quiere hablar, en teoría si supuestamente vivimos en países donde está la libertad de pensamiento, no debería haber un momento para que sí, ni no debería haber un momento para que no, porque eso sería como el contradecir lo que es la Declaración de los Derechos Humanos o ir en contra de lo que son los mismos principios de la democracia. Es como que tú un día tienes que estar vetado y no puedes hablar, que no debería ser tan de ese estilo. Y otro punto, porque la sociedad la conformamos todas las personas. Entonces, cuando uno habla de lo que es la humanidad, o lo que habla de quizás de una empresa, en realidad eso puede ir variando, uno necesita a todo el mundo. Por decirlo, que todos vayan remando o vayan tomando acción en el mismo punto. Sobre todo si uno lo ve desde la espiritualidad, que tiene el tema de la ley de la unión, que está todo conectado, tanto una mariposa, por decirlo, o una plantita con lo que sucede en otro país, con una montaña o un huracán. De esto, bueno, generalmente este día se conmemora un momento bastante crítico, que en realidad no sé si sea necesario el comentarlo, porque varias personas lo tienen en consideración. Y de ello, bueno, yo creo que puede ser más podría ayudar a compartir algún aspecto más de que uno vivió, porque que generalmente es como lo que se ocupa en el storytelling, siempre se ocupan como vivencias, experiencias, por un tema de cómo funciona la mente y el cerebro humano. Bueno, yo igual no lo comento ni para que ahonden más en eso, ni para que lo cuestionen, ni para que me investiguen, aunque yo creo me he dado cuenta que se saben hartas cosas de mí aunque yo no lo quiera. Pero es para poder comentar y conectar una idea. Bueno, sucede que cuando yo era más chiquito, y en realidad en donde yo reencarné y donde yo crecí, como comencé a ser humano y todo, yo siempre vi una mujer que trabajara. Por decirlo, yo tenía una abuela que, bueno, cuando antes, tengo entendido de que cuando yo era más, antes de hasta de conocer un abuelo que yo tenía, que era un abuelo Pedro, ella, que se llama María, tenía un hostal que era como un negocio, que se dedicaban a atender personas en determinado lugar. Bueno, y además que ella venía de determinado lugar, que era del campo, y después se vinieron para acá y pusieron eso. Ella con su mamá y su hermana. Y en realidad yo siempre, lo que tengo entendido de que ella siempre trabajó desde muy joven. Además, me parece que era la mayor. Tenía mucha fuerza en muchas cosas que ella hizo. Siendo que eso habrá sido en un Chile o en una sociedad de 1940, 1950, donde generalmente eso no era como tan masivo. Y posteriormente ella trabajó en lo que es la compañía de teléfono, en la telefónica. Y logró el desarrollar y criar a sus hijos y lograr lo que logró en su vida, porque lo hizo ella en realidad. Y era mujer. Y por la otra línea también, la otra abuela que yo tuve también trabajaba. Entonces yo por lo menos en mi vida he siempre visto una mujer que estudia, que trabaja, que acciona, que decide, que hace. No he visto mucho eso de que se queda como en la casa, no lo vi en realidad. ¿Y por qué lo comento? Porque en general también yo, las amigas que tengo son amigas que son o directoras o algunas son empresarias, otras lideran sus equipos, otras son científicas.
otras han escrito libros. Y yo siempre he tenido esa visión, pero lo que me di cuenta con el pasar de los años, que no todo el mundo tenía veía eso, o la había tenido esa experiencia, había otros hogares con otras formas por otras maneras. Y por lo menos, ¿por qué lo comento? Porque yo creo que cada quien tiene una forma de ver el mundo. No sé si será quizás la suya la correcta u otra la correcta, pero lo que yo me he lo que me he podido ver, y sobre todo lo que muestran como temas de la bibliografía, de la ciencia, y yo siempre soy como bien enfático de eso, quizás puedo ser un poco reiterativo, de que no es que uno sea más que el otro, sino que ambos tienen un lugar y pueden aportar mucho a lo que es el desarrollo de las personas como tal. Porque cuando uno por lo menos hace o trabaja en lo que es gestión de equipos, o al trabajar en recursos humanos u otras cosas, se da cuenta que necesita de distintos tipos de personalidad y de habilidades. Y por decirlo, tú puedes tener personas que sean más expresivas, otras más analíticas, hay otra que siempre anda sacando no sé cuánto y tienes que también te hace desarrollar habilidades de esa persona porque es parte de la vida. Y para poder desarrollar una sociedad o un mundo en el cual se pueda mejorar lo que ya está, es importante el contar con personas que no tengan como una barrera, por decirlo. Por el hecho de que, por lo menos hablando con personas o viendo como mundos corporativos o participando de cosas, hay personas que me he dado cuenta o me han dado la sensación, si es que no me equivoco, de que como que ven como que la mujer es como algo más chiquitito y como que ven que el hombre es como algo más grande. Mm. Hay otros que consideran que, por decirlo, la mujer es como algo como más débil o más delicado, y otros ven como el hombre como más fuerte y más desarrollado. Hay otros que ven que el hombre no puede tener emociones y la mujer se puede manejar muy bien relacionalmente. Y son como extremos como mío curiosos. Quizás hay gente que me cuestiona un poquito y me va a decir, me ha tocado que he conocido personas que creen que yo pienso o que yo valido lo que son los humanos que se creen animales y en realidad no es así. Lo que yo sí reconozco es de que, por ejemplo, hay grandes autores como Charles Darwin que habla de la teoría de la evolución y esa teoría de la evolución habla de que tenemos una relación con las distintas especies que hay en el planeta. No somos unos y otros. No somos lo mismo, pero tampoco estamos tan separados de eso. Sobre todo hay personas que ocupan bastante y funcionan mucho con el cerebro primitivo. Sobre todo las personas que no desarrollan lo que es la conciencia. O se preguntan cosas o buscan al ver algo más allá. Y de esto, bueno, hay veces que quizás de repente un perrito, un gatito, un animalito sabe expresar más el afecto o sentir más emociones que este aspecto quizás como más de lo tradicionalmente antiguo y muy de antes, que es lo entendido como lo varonil, lo masculino. Y igual eso te hace preguntarte algo, quizás. Y el hecho de que en la historia de la humanidad también han habido varios aportes de varias chiquillas y varias damas que han hecho grandes cosas. Algunos lo han hecho quizás desde un rol más protagónico, como lo que es, se puede nombrar quizás como Marie Curie. En Chile pues se nombra bastante como a Gabriela Mistral. O, bueno, en realidad hay varias autoras, en realidad no, yo creo que eso está como de más de comentar. Bueno, en realidad no ni tanto porque aún hay como varios sesgos en ese aspecto. Y también hay otras que también han tenido logros, pero lo han hecho quizás desde un aspecto como mucho más por detrás, por decirlo. Porque, por decirlo, quizás yo les cuento esta historia de esta abuela María que yo tuve, de la abuela María, que quizás no mucha gente de ustedes la conoció, pero ella sí logró el que sus hijos se criaran, que estudiaran y que hicieran lo que y se hicieran sus vidas, con lo alto y bajo y lo bueno y lo malo.
Y eso también es un logro. Eso también fue un compromiso y eso también fue un esfuerzo por lo que ella consideraba que estaba bien y para lo que ella fue importante y a lo que ella se decidió dedicar. Entonces quizás yo voy a puntos como lo que se entiende por el éxito, la forma en la que las personas van impactando, interactuando en la sociedad, de que quizá hay más cosas que hay que reconocer que no se reconocen, que hay muchas cosas que se asumen como porque sí, pero no son tan porque sí. Y bueno, yo también no le digo que yo la había conocido mujeres que en realidad son, que me generan mucha admiración, no tengo nada que decir de eso. Pero también hay otras que en verdad yo creo que no sería como muy afín. Y eso es parte de ser persona. Así que bueno, sería, por lo menos en Chile recientemente, el año pasado, hicieron una ley que logra equilibrar, equiparar lo que es la presencia de mujeres en directorio y se nota una diferencia cuando logran ser parte de las decisiones y no están como en un rol quizás de subdirectora o de líder de quizás de tal área, sino que pueden estar en las mesas de diálogo con un CEO, cuando pueden ser la CEO, cuando pueden dar otra perspectiva, porque por ejemplo yo mucho tiempo trabajé en lo que es, bueno, mucho tiempo, yo harto tiempo trabajé en tecnología o trabajé en áreas relacionadas con temas de logística, entre otras más. Y no había tanta presencia de compañeras ahí. Igual eso también deja o comunica de que hay algo que se está haciendo y hay algo que no. Y en realidad yo no iría como más que el atribuir ese aspecto como a un cuerpo, a una biología, sino que en realidad es lo mismo que cuando se habla de lo que es la inclusión, de que se habla de lo que la persona puede ser, la actitud que tiene, lo que quiere aprender, la visión del mundo que está haciendo. Y en realidad, por decirlo así, yo soy persona, por decirlo, yo tengo una persona que quiero y el día de mañana quizás, por decirlo, no quedó porque era una mujer que estaba en edad fértil. O quizás no quedó porque tenía determinada edad. O no porque querían, era mujer y no era hombre, por decirlo, que era como lo más que más se veía. Y se supone que si yo, para mí es importante esa persona, y yo le tengo una consideración, no me debería dar lo mismo que la pasen a llevar. Y no debería ser como algo como natural. Porque, por ejemplo, si yo el día de mañana yo tuviera una hija y la discriminara porque es mujer, a mí no me podría dejar como muy tranquilo algo así. Yo creo que también por algo así quizá hago este video. Porque creo que hay cosas que no son normales, pero sí son normales. Y nadie dice nada. O de alguna forma se hacen ciertas cosas, pero se siguen perpetuando. En el tiempo, en el tiempo, en el tiempo, con evidencia científica, con conocimiento, con datos, con información, con casos. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que eso cambie? Tienen que pasar 126 años, como dicen en estos estudios que hacen en relación al tema de lo que es la equidad de género. Por ejemplo, si el día de mañana yo le quiero preguntar a una compañera sobre alguna cosa, por el hecho de preguntarle a un hombre, lo que ella me dijo, no importa. Por el hecho de preguntarle a ella, lo que ella me diga, importa más que lo que me diga él. ¿De dónde viene eso? ¿Y por qué sigue existiendo? Acá en Chile, por ejemplo, existe una cultura que es la cultura mapuche. Yo creo que también está en Argentina, porque está en Chile y en Argentina. Y de eso, bueno, ahí en la cultura mapuche, las líderes espirituales eran las machis, y eso son una mujer. También se hablaba mucho tiempo de que tenían un lugar bastante importante en lo que son la toma de decisiones,
Entonces no es como algo ajeno tampoco. O en otros países igual ha tenido cierta importancia bastante importante. Y me he dado cuenta también de que no es tan obvio. Parece que uno puede hablar cierto determinado tipo de temas y por el hecho de que uno lo hable como que también cambia. Así que eso, en realidad quería compartir eso. Creo que es un punto en que hay que tomar en cuenta. Y yo reitero que yo no hablo de que existan ni mujeres perfectas, ni que un hombre tenga más razón que otra, ni que un hombre tenga menos razón que una mujer. Pero sí el hecho de que quizás, porque aún no se ve como aún se ven tan pocas como en directorios, porque aún se ven tan pocas como líderes de empresa, porque aún es normal ese tema de que algunas no trabajen o no tengan su vida. Entonces, eso quería compartirlo. Y yo por lo menos no me gusta, yo no he dicho, no me gusta mucho decir como el tema de Feliz Día de la Mujer, porque en realidad se conmemora y se crea por algo que no se da desde la base, o no se da desde lo que debería darse. Y bueno, mis respetos a cada una por estas situaciones que están y que se siguen replicando y reproduciendo, porque algo las reproduce, porque siguen habiendo niños que van creciendo, varones que van repitiendo el mismo modelo y mujeres que van repitiendo el mismo modelo, porque se sigue reproduciendo y no se mantiene, va cambiando o se extingue. Eso, que tengan un muy bonito día como día normal y eso, lo mejor, que también